Método del polígono. Este método se puede resolver de forma gráfica y de forma analítica. Con este ejemplo vamos a realizar esas dos formas. Dice así el ejemplo. Una persona sale a correr desde su casa. Primero 360 metros al norte, luego 200 metros al este, 150 metros al sureste y por último 100 metros al sur. La pregunta es, ¿cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento? Y este problema nos da la escala, 100 metros igual a 1 centímetro. Vamos primero a obtener los datos que nos da el problema. Nos dicen que una persona sale a correr y la primera distancia que se marca son 300 metros al norte. Esa distancia va a ser nuestro primer vector. Vector distancia 1, 360 metros rumbo al norte. Luego, esa persona se mueve 200 metros al este. Ese dato va a ser nuestro vector distancia 2, 200 metros rumbo al este. Sigue avanzando 150 metros al sureste. Ese va a ser nuestro tercer vector. Vector distancia 3, 150 metros sureste. Y por último, nos dice que avanza 100 metros rumbo al sur. Entonces, ese va a ser nuestro vector distancia 4, 100 metros al sur. Vamos a comenzar nuestro método gráfico. Ahora, para poder utilizar nuestro método gráfico, pues necesitamos la escala que nos da el mismo problema para poder dibujar esos vectores. Nos dice que la escala es 1 centímetro a 100 metros. Entonces, tengo que escribir mis vectores con respecto a la escala. El primer vector quedaría de la siguiente manera. Vector distancia 1, si eran 360 metros y queremos una escala de 1 centímetro a 100 metros, pues entonces vamos a tener 3.6 centímetros. ¿Qué tiene que hacer? Solamente toma el 360 y lo divide entre 100. Y eso nos va a dar el 3.6 centímetros. Tomo el segundo vector, hacemos lo mismo, 200 metros entre 100, pues me va a dar los 2 centímetros según la escala que tenemos. Vector distancia 3 quedaría de la siguiente manera, 1.5 centímetros rumbo al sureste. Aquí lo tienen, 150 metros entre 100, pues 1.5. Vector distancia 4 serían 100 metros. Con esta escala, pues vamos a marcar un vector de 1 centímetro rumbo al sur. Ahora sí, vamos a trabajar en nuestro plano cartesiano. Trazamos un plano cartesiano. Aquí está. Y ya que trazamos ese plano, vamos a ir marcando nuestros vector distancia. El primer vector distancia es de 3.6 centímetros. Entonces voy a marcar un vector de 3.6 centímetros. Ahora, siempre debemos partir del origen. Ahí pongo, en el origen voy a poner el origen de mi vector. Y el vector debe tener una distancia de 3.6 centímetros rumbo al norte. Bueno, marco 1, 2 y 3 centímetros. 3.6, pues más o menos aquí. Ahorita lo vamos a medir para ver si efectivamente son 3.6 centímetros. Y mire, exacto, 3.6 centímetros. Ahí está la medida. Bueno, ya que tenemos nuestro primer vector, tome en cuenta lo siguiente. La persona estaba aquí, comienza a correr, ahora la persona está donde termina ese primer vector. Ahí, donde termina el primer vector, va a empezar el segundo vector. El segundo vector, la distancia 2, es de 2 centímetros y el rumbo es hacia el este. Vamos a graficarlo. Recuerde, norte, sur, este
y oeste. Entonces me voy a mover hacia la derecha. ¿Cuántos centímetros? 2 centímetros al este. Tomo el vector, ahí donde terminó mi primer vector voy a moverme 1 y 2 centímetros. Ahí está. Bueno, ahora la persona ya no está aquí, ya avanzó y ahora la persona está donde terminó mi segundo vector. Recuerde que los vectores, la flechita no debe sobrepasar la distancia del vector. Continuamos. Ahora vamos a marcar la distancia 3, que es 1.5 centímetros rumbo al sureste. Pero, ¿cómo lo vamos a marcar? Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos el este. El sureste pues debe quedar al sur del este. Y aquí está, mire, sureste. ¿Cuántos grados? A partir del este voy a contar los grados. 10, 20, 30, 40 y 5 grados al sur del este. Eso quiere decir que el sureste está exactamente a la mitad en el cuarto cuadrante. Regreso al problema. Entonces, pues vamos a medir. Vamos a poner el vector primero. Donde terminó mi segundo vector va a comenzar el tercer vector. Lo voy a medir. Recuerde que ese vector debe tener una medida de 1.5 centímetros. Entonces, ahorita lo muevo para que sean los 1.5 centímetros y debe tener una abertura de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, tengo que moverlo para que quede completamente horizontal y para que la medida sea 1.5. Déjeme busco primero la medida. Espero no tardarme mucho. 1.5, ahí casi. Y 1.5, ahí, creo que ahí. Ahí está. Fíjese, 1.5 centímetros y debo tener 45 grados con respecto a la horizontal para marcar el sureste. Ahí está. Ahí donde terminó mi vector, ahora ahí se encuentra la persona. Y a partir de ahí debo marcar el último vector, que es de 1 centímetro rumbo al sur. 1 centímetro al sur. Ahí donde terminó. Déjenme tomo, a ver si me deja. 1 centímetro al sur. Ahí más o menos estoy paralela. 1 centímetro al sur. Lo voy a medir para que efectivamente sea de 1 centímetro. Ah, mire. Muy bien. Con ese ya lo vamos a batallar. Mide exactamente 1. Muy bien. Entonces, fíjense lo que sucedió aquí. La persona empieza a correr aquí, en el origen de nuestro plano. Corre hacia el norte, luego se va al este, luego al sureste y luego al sur. Este es el trayecto que recorrió esa persona. Bueno, ahora, ¿qué nos pide el problema? Nos pide cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento. El desplazamiento es la distancia desde donde empieza a correr, o sea, del origen a donde terminó su recorrido. En este caso, pues fue ahí. Y voy a medir esa distancia. Y según
Mi medición es 3.4 centímetros. Entonces yo aquí le voy a poner desplazamiento 3.4 centímetros. Pero recuerde que esto es de escala. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dar mi resultado en metros? Pues si mi escala es 1 centímetro a 100 metros, 3.4 centímetros serían 340 metros. El desplazamiento de esta persona fue de 340 metros. Ahora, ¿cuál fue su distancia total? Bueno, para la distancia total, lo único que vamos a hacer es sumar cada una de las distancias que esta persona realizó. Voy a sumar 360 más 200 más 150 más 100. O sea, todo este recorrido tengo que hacer la suma de esas distancias. Entonces, sumamos 360 metros más 200 metros más 150 metros más 100 metros es igual a 810 metros. Y pues aquí ya está la respuesta a nuestro problema. El desplazamiento es de 340 metros y la distancia total es de 810 metros.